Bienvenido, Andrés Lima, intendente de Salto, candidato a senador por el ENFA. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás viendo la campaña? Bueno, primero agradecer por la posibilidad de la entrevista. ¿Cómo estoy viendo? En general ha sido una campaña en donde han faltado propuestas, ¿no? Y creo que lo que el Frente va a hacer el próximo lunes en la ciudad de Colonia del Sacramento, presentando el plan de gobierno Ajá. y 200 medidas puntuales, eso es positivo, es muy positivo, porque va a marcar un antes y un después para el Frente Amplio. Porque hoy, cuando visitas cualquier lugar del país, la pregunta es, ¿y qué va a hacer el Frente Amplio? Bueno, hoy tenemos un programa, que lo que tiene un programa son lineamientos generales. Por ejemplo, promover el empleo juvenil. No te dice cómo. Claro. El plan de gobierno es eso, es concretar en acciones puntuales lo que te propusiste como objetivo. Entonces creo que lo del lunes en Colonia del Sacramento va a ser clave, porque a partir de ahí vamos a tener insumos, 200 propuestas, que el PIPA como candidato a diputado, en mi caso como candidato al Senado, los comités, las coordinadoras, el militante, va a poder tenerlo para el mano a mano. Sí, uno le da la sensación que, a diferencia de otras campañas, hay un clima más tranquilo, hay poco fervor, ¿no? Frío, Como que frío, frío, sí. frío, Como frío. que posiblemente, digo, pienso que sí, porque el uruguayo es muy politizado comparativamente con otros países, pero ha bajado la intensidad y también un poco va de la mano del descrimiento. Eso va a aumentar en el último mes, creo que sí, va a ser Octubre, bastante fuerte. octubre, ¿no? Creo que va a ser una campaña de 30 días, Ajá. una campaña intensa en cuanto a los medios y en cuanto al territorio. Pero sí, como que de alguna manera lo que está pasando en el resto del mundo también llega al Uruguay. Ya no estamos hablando de campañas masivas, extensas en el tiempo, sino, bueno, acotadas a las últimas semanas. Hay mucha demanda, hablaba de las propuestas y también de cosas urgentes que va a tener que encarar el próximo gobierno, en caso que sea del frente. Bueno, por eso esta instancia era muy importante. ¿Cuáles son los problemas acuciantes que crees que se viven en el país? Seguramente hay realidades, ¿no? No es la misma la realidad de Salto y Paysandú que la de Montevideo. Por ejemplo, Mm, me tiraste un dato del desempleo, había bajado en Salto. 8,3. Llegamos a estar a mediados del año pasado en el 15%, en realidad 14,7. Hoy estamos en el 8,3 de desempleo en el departamento. Y bueno, yo creo que, por lo menos en el caso nuestro, hemos comprendido de que si bien la tarea de la Intendencia por constitución y por ley es arreglar las calles y la caminería, iluminar la ciudad y levantar los residuos, no es suficiente. Hoy la demanda de la población te exige otras cosas y el trabajo es una demanda muy fuerte. Por tanto, en el último año hemos logrado, por ejemplo, el visto bueno para construir unas termas en la propia ciudad, un viejo anhelo, las termas en el cerro de la ciudad de Salto. Entonces vas a tener Daimán, Arapey y en la ciudad un centro termal. ¿Hay agua caliente allí? ¿Sí? ¿Hay pozo? Hay un pozo de OCE con agua termal, dado en comodato a la Intendencia por 30 años. Estamos en pleno proceso licitatorio, adjudicamos una empresa y vamos a tener en un par de años un centro termal en la ciudad. Entonces todo eso te va generando expectativa. El Dorado, que ya está instalado en Sí, sí, Paysandú, sí. se va a instalar en Salto. Entonces, bueno, el trabajo es una preocupación, pero un tema que entendemos que es urgente y que ojalá que este gobierno lo decretara es la emergencia infantil y adolescente. Porque tenemos dificultades. Uno de cada 5 niños de menos de 6 años vive en un hogar con un ingreso menor a 19.000 pesos. Y ahí estamos planteando 5 propuestas de la mano de la emergencia, porque no es solamente declarar la emergencia, es declarar la emergencia y al mismo tiempo disponer 5 medidas. Primero, garantizar la asistencia alimentaria a esos niños y adolescentes que viven en hogares cuyo ingreso no supera los 19.000 pesos. Segunda medida, incrementar las transferencias monetarias en esos hogares, pero acotado en el tiempo, que sea una política social y no asistencialismo puro. La medida de fondo es el trabajo. La tercera propuesta tiene que ver con la atención en salud a esas familias y sobre todo niños y adolescentes. No solamente la salud en el sentido tradicional, sino la salud mental, pensando que en algunas situaciones puede haber violencia intrafamiliar. La cuarta medida es facilitar el acceso a la vivienda a familias que por su ingreso viven en la periferia o
en construcciones muy precarias. Y la quinta medida es el acceso a la educación, porque son familias en un contexto socioeconómico difícil, con una situación familiar también compleja, y si ahí no está el Estado nacional con el apoyo del Estado departamental, generando las condiciones para que ese niño estudie y después siga al liceo, también es una dificultad. Entonces, bueno, entendemos que esas 5 medidas deben ir de la mano de esa declaratoria de emergencia infantil y adolescente. Sí. Ese es un tema. En el Senado se votó el otro día un proyecto de niñez y adolescencia, Sí. hubo unanimidad. Ayer, claro. Sí. Ayer. Entonces, en eso como hay acuerdo político, digamos. Y el Uruguay debió haberlo antes. Exacto. Sí, sí. El Uruguay tiene que empezar a acostumbrarse a generar políticas de Estado. Por ejemplo, a nivel de... El INMESI es una política de Estado, hablando de frontera. Claro. A nivel de política de frontera, has sido muy activo y has tenido un rol muy importante, sí. Te involucraste sobre todo en los momentos más duros, ¿no? Ahora la situación no está... Se meseteó, aunque volvió a ir la gente nuevamente a la Argentina desde Uruguay. Eso afecta, ¿no? Es un elemento que distorsiona la economía local. Tenemos que ser más proteccionistas, cuidar un poco más nuestro comercio, nuestra industria y nuestro turismo, que son 3 factores, 3 columnas vertebrales de las economías en esta región del país. Y para eso propuestas hay: la microimportación directa con destino al comercio, eliminación del IVA a los productos que integran la canasta básica, un precio diferencial para esos mismos alimentos que integran la canasta básica. Creo que habiendo voluntad se lo puede hacer. Hay que buscar un equilibrio, ¿no? Al comercio y al consumidor. Que el comercio no pierda rentabilidad, pero que tampoco matemos al consumidor prohibiéndole o impidiéndole adquirir productos a un costo menor. La forma de hacerlo es que esos alimentos, en lugar de adquirirlos más baratos del otro lado del río Uruguay, los pueda adquirir a un costo más en cuenta en Paysandú, en Salto, en la región, en esta parte del país. Con lo cual se benefician ambas partes, el comerciante y el consumidor final. Y por otro lado conservamos la fuente de trabajo. ¿En cuánto incide en la economía local el turismo en Salto, ¿no? Algo que siempre en Paysandú vivimos con buenos ojos. Ustedes nos envidian algunas cosas, nosotros otras. Bueno, lo que fue el crecimiento en los 90, sobre todo de Daymán, y Paysandú se quedó en esa circunstancia un poco atrás, siempre lo vimos como un faro, ¿no? Como una guía. El turismo genera trabajo el año entero. Hoy, por ejemplo, el crecimiento de Daymán se ve reflejado en 40 hoteles, más de 10.000 camas. ¿Están todos abiertos los hoteles? Todos abiertos. Tenemos emprendimientos gastronómicos de todo tipo. Entonces eso hace de que haya una variedad muy interesante. Tienen instituto de UTU, ¿no? De turismo. Sí, tenemos. Y es más, todo indica de que ese proceso de unir, de que en algún momento se van a unir la ciudad con termas de Daymán, eso se está dando. Uno cruza Daymán y por la ruta 3 camino de la ciudad empezás a ver emprendimientos, inversiones, empresas. Entonces creo que es algo que se está dando. Pero el turismo es una verdadera industria sin chimenea que genera mucho trabajo junto con el comercio y las actividades vinculadas con la actividad primaria de la tierra. En el departamento, sí. Allá en Salto. Y en el Uruguay es importante. Recordemos que en 2018 Uruguay recibió 4 millones de turistas. Tuvimos más turistas que la propia población del país. Sí. Y eso en aquel momento significó que el turismo en 2018 fuera el segundo rubro detrás del sector agropecuario en cuanto a la generación de divisas. Y a la generación de trabajo sí estuvo por encima del sector agropecuario, porque bueno, en la agropecuaria al tener producción extensiva tenés poca mano de obra en grandes superficies. En cambio el turismo, que en aquel momento generó 4 millones de turistas, ocupó un volumen de trabajo por encima del sector agropecuario. Entonces creo que ese ejemplo
nos demuestra la importancia que tiene el turismo en el Uruguay y, bueno, y todo lo que puede significar. Y en mi caso, que me ha tocado estos últimos años recorrer algunos lugares turísticos fuertes del continente, acá en Sudamérica, incluso algo en la zona de América Central, uno ve realmente la importancia que tiene el turismo y lo que se mueve y lo que genera. Sí. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, en visitantes entre Daymán y Arapey? Daymán es mucho más fuerte, imagino, en Daymán, cantidad. sí, Daymán, la afluencia de público en Daymán es muy superior Sí. a Termas de Arapey, sobre todo porque muchas veces se utiliza como paso hacia Federación o como paso hacia Guavillú. Entonces se genera ahí un circuito Ah, entre Guavillú, Salto y Federación que creo debería beneficiar a los tres, ¿no? Porque el turista que va a Guavillú a media hora tiene Daimán, o el que viene a Daimán sabe que a media hora sí. tiene Guavillú. Entonces eso debería potenciar. Sé que las dos intendencias, las dos direcciones de turismo de Salto y Paysandú venimos trabajando de buena manera ese aspecto. Ahora hemos sumado a la ciudad de Concordia para generar un circuito también del otro lado, porque el turista que llega a Concordia tiene la particularidad que después del tercer día no tiene muchas cosas para hacer. Entonces, bueno, lo invitamos a que cruce Salto. Hablaste de desempleo de 8,3 en Salto. ¿Cómo se explica que bajara tantos puntos en un poco lapso de tiempo? El primer factor fue que la diferencia cambiaria que había entre uno y otro ya Ujú. no es aquel 180% de diferencia entre precios del comercio de uno y otro lado. Entonces eso motivó de que surgieran nuevos emprendimientos. Si uno recorre la ciudad, nos vamos a encontrar con que hay mucho comercio nuevo, mucho emprendimiento nuevo. Ah, Por otro lado, también se estabilizó algunas actividades productivas, fundamentalmente la citricultura y la horticultura, que en los últimos años se habían acotado las zafras de 6, 7, 8 meses, se habían acotado a la mitad. Hoy volvemos a tener zafras de 6, 7, 8 meses que se enganchan con el seguro de paro y ese seguro de paro te permite eh, prenderte con la siguiente zafra, ¿no? Es decir, tenés los 12 años, 12 meses. los 12 meses del año, ya sea en la propia citricultura o con el seguro de paro, lo vas enganchando uno con otro.